Hace ya 3 siglos que en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, Francia e Inglaterra firmaron el tratado que reconocía a Felipe V como rey de España, ¿no? Supuso la llegada de los Borbones al trono y el principio del fin del Imperio Español en Europa. Esto, que dicho así suena a un episodio infumable, tiene mucha chicha detrás, o sea, mucho cotilleo y muchísimas consecuencias. Este asunto del Tratado de Utrecht, vale, sí, huele a colegio, o sea, huele a examen, huele a antiguo profe de historia con cara de seta. Y resulta que no, o sea, que es un tratado súper divertido y de lo más gracioso de todo, ¿no?, es poder entender por qué España perdió hasta la camisa a cambio de tener un rey que hablaba perfectamente francés y que encima después de 46 años de reinado siguió sin hablar ni papa de castellano. O sea, dicho finamente, hicimos un pan con buenas hostias. Y otra cosa más entretenida aún, la culpa, la grandísima culpa de que lo perdiéramos todo, la tuvo un rey que solo tenía un testículo y encima atrofiado. Eso nunca se pudo poner en los exámenes. ¿A qué no? En plan, Tratado de Utrecht. Ah, vale, sí, la culpa es el del huevo atrofiado. ¿Verdad que si hubiéramos aprendido historia así todo sería más divertido y hubiéramos ido a clase con interés? No importa, no se preocupen. Después de 20 años que ya no están en el colegio van a aprender historia conmigo. ¿Qué problema hay? Ay, bueno, vamos a ver. Decir que Carlos II, el último Austria, ¿no?, era un piltrafilla, un escuchimizao con pocas luces, no estaba bien visto y está feo, ¿no? El eufemismo ese de el hechizado, así que suena todo muy místico, muy mágico, quedaba pues mejor. Pero bueno, ya es tiempo de que llamemos a las cosas por su nombre, por favor. Carlos II encerraba en su real persona una enciclopedia de enfermedades que ni cabían en ella. Y estuvo mamando hasta los 4 años de 14 nodrizas a ver si se lo arreglaban. Pero es que no hubo forma. Y como los 4 añitos le hicieron rey, se las retiraron porque estaba feo que un rey mamara. Bueno. Ay, hoy en día nos lo hacen y ya son todos mayorcitos, pero bueno. Además, no importa, seguimos hablando de este personaje. Carlos II era inepto, las cosas como son, corto de entendedera, manejable y con una sola criadilla, lo cual no tiene mayor importancia si la otra que queda pues funciona. Pero es que a Carlos II no le funcionaba nada. Ya está, absolutamente nada. Fue la consecuencia más exagerada de endogamia entre los Austrias porque se empeñaban en casarse entre ellos, como ya hemos dicho innumerables veces. ¿Y qué pasa? Que los matrimonios de primos con primos, tíos con sobrinas y sobrinos con tías, pues vamos a ver, les dejó el ADN más que disparatado. Y con Carlos II todo eso se disfrazó de... ¡Uy! Nos han hechizado al rey. Pues no. Carlos II no era el hechizado, era Juanita Calamidad, que tenía todo arriba. Pero ¿cómo se supone que los reyes salen perfectos de fábrica si siempre hay que buscar culpables en otro lado? Se empezó por culpar a las esposas y las tuvieron fritas a brebajes y pócimas para que parieran un sucesor. A María Luisa de Orleans, que fue la primera de las dos, la francesa ella, le dedicaron una bonita coplilla que resuma mala baba. Decía así: parid, bella flor de lis, en aflicción tan extraña, si parís, parís a España, si no parís, a París. Ustedes no lo pueden creer, o sea, llegó el momento en que decidieron considerar hechizado al rey para justificar su esterilidad. Seguro que alguna bruja le había echado mal de ojo o que algún demonio le tenía poseído. El rey se sugestionó con el cuento de que estaba embrujado y empezó a enredar para que lo liberaran de las garras del demonio. Aunque el rey, la verdad que decirlo que lo convencieron de que no tenía culpa de su esterilidad, de sobra sabía su camarilla que el problema era físico. Pero tan convencido acabó Carlos II de su embrujamiento. A finales del siglo XVII, la casa de brujas vivió su mayor auge, ¿no? Pues al final él terminó tan convencido que habló en secreto con el inquisidor general y le pidió que estudiara su caso por si había que aplicarle algún exorcismo o algo pues parecido que sea lo que hagan. El dominico consultó con el Consejo de la Inquisición, pero estas altas instancias le dijeron que se dejara de chorradas, que lo único que le pasaba al rey es que era
pobre de carácter y que su segunda esposa, que era ella la reina Mariana de Neoburgo, era una marimondona, me tomen todo. Que si el rey no engendraba hijos era porque estaba deprimido y acotado. O sea, que rezara mucho, que seguro que así se curaba pronto y muy rápido. Y el inquisidor general pues no se conformó con la respuesta de su jefe y habló a escondidas con el confesor del rey, un colega pues dominico con el que se alió para contactar con un tercer fraile que en esos momentos andaba exorcizando a tutiplén, ¿no? Pero sobre todo a 3 monjas de un convento asturiano, en Cangas de Narcea. Lo de que las exorcizaba de vez en cuando pueden tomarlo ustedes como mejor les venga, ¿vale? Ya me entienden. Las crónicas dicen textualmente que el padre vicario, como era su obligación, las conjuraba muy a menudo para sacar los demonios. Ahí lo dejamos. Esas 3 monjas exorcizadas, de vez en cuando estaban poseídas por el conocido como demonio de Canga y lo que hicieron es que me tengo que reír, de verdad. Lo que hicieron el confesor de Carlos II y el inquisidor general fue obligar al exorcista a que en una de sus visitas al convento consiguiera información del diablo cangués por boca de las monjas y averiguar el origen del hechizo del rey Carlos II. Y hombre, como no iba a ser, el diablo cantó. Dios mío, vamos. Es que eso fue... Dijo que efectivamente que el rey estaba hechizado desde los 14 años, que lo embrujaron con tazas de chocolate mezclado con miembros de un hombre muerto. ¿Con qué parte?, preguntó el exorcista. Con sesos de la cabeza para quitarle la salud y con los testículos para corromperle el semen e impedirle la generación. ¿Y cómo sanamos al rey?, siguieron preguntando. Y contestó el diablo por boca de una de las monjas que no habría más revelaciones, sino era en la Real Basílica de Atocha, a donde deberían trasladarse el exorcista y la posesa. Acabáramos. Esto tenía pinta de que el cura y sus novias querían viajar a la capital. Y ya está, por favor. El inquisidor general contestó desde Madrid que eso que ni en broma, porque este asunto del hechizo del rey se estaba llevando en secreto y no podía montar ningún numerito en la Basílica de Atocha. Y ahí llegó a su fin el excéntrico episodio del demonio de Canga, porque la historia acabó complicándose de más y el fraile exorcista, hostigado por tantas preguntas y tanta presión, se quitó de en medio con la excusa de que el demonio había salido guasón y que todo lo que había contado era pura mentira. Pero Carlos II, informado de todo este proceso puntualmente, no se creyó al demonio de Cangas cuando se desdijo insistiendo en que todo era una broma. Siguió convencido de que estaba embrujado y continuó buscando a alguien dispuesto a exorcizarlo. Y estamos ya en 1699 y el rey tenía prisa porque, aunque él no lo sabía, le quedaba un año de vida y seguía sin dejar un heredero. Mandaron entonces que viniera desde Italia otra figura, el capuchino Mauro Tenda, al que su fama de exorcista le precedía, ¿no? El italiano realizó un par de exorcismos en palacio al rey y confirmó que Carlos II no estaba endemoniado, solo hechizado. Eso pues era una buena noticia para él. Comenzaron entonces las indagaciones y todas las pistas llevaban hasta la reina, hasta la mala pécora de Mariana de Neoburgo. Ella era la que, según fabularon, había colgado del cuello del rey un saquito con tierra, cabellos y uñas y cáscaras de huevos para mantenerlo atontado. Se llevó a cabo una investigación a fondo y se encontraron brujas y hechiceros culpables a mogollón entre el entorno de la reina, hasta que a Mariana de Neoburgo se le inflaron las narices, ordenó la detención del confesor del rey, envió de vuelta a Italia al exorcista de pacotilla y se acabó la bobería. Muy bien, Mariana. Si el rey no tenía hijos era porque su único testículo estaba seco, estaba escuchumizado. Y nació así, o sea, ni brujas, ni cuentos de hechizos, ni leches, ni hostia. O sea, ese único testículo tuvo la culpa de la guerra de sucesión. Un testículo. Los Austrias llevaban 200 años mandando en el Imperio Español cuando, visto que Carlos II no iba a dejar sucesor, lo enredaron y consiguieron que en su testamento nombrara a un francés como heredero. Y le enredan porque en ese momento España estaba a partir un piñón con Francia y le convencen de que hay un gabacho que se llama Felipe de Borbón, duque de Anjou,
que sería el sucesor súper ideal y encima pues es pariente lejano. Un solete de candidato porque además era nieto de Luis XIV. Y bueno, pues si Francia sentaba en el trono de España a un nieto del rey Sol, el poderío galo y español pues sería la releche, ¿no? Y ese era el plan, efectivamente. Y en ese plan se murió Austria Carlos II, dejando como heredero a un Borbón que pasó a ser Felipe V. Pero irrumpieron los Habsburgo y dijeron que de Sonain de los Nainse, que la monarquía hispánica era de la dinastía de los Austria y en la dinastía austriaca se quedaba. Y porque además ellos tenían como aspirante al archiduque Carlos, que era mucho más ideal y mucho más archi que el simple duque francés. Así se lió la guerra entre franceses y austriacos y bueno, y los intereses y las alianzas entre naciones provocaron que entraran más países en la bronca. Lo malo es que lo más gordo de la pelea fue que aquí en España y la mayor sangría se la llevaron los españoles. Los países europeos tomaron partido por unos o pues por otros porque ya se sabe esto, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Algo pillarían al final de todo este follón. Inglaterra, que era la más poderosa, se puso del lado de los austriacos y en pleno mogollón de la guerra, en 1704, fue cuando los ingleses llegaron a Gibraltar y se lo quedaron. Ese peñasco era la llave del Mediterráneo, un punto estratégico inigualable apenas defendido por España, casi sin soldados y con los cañones estropeados. Quedarse con Gibraltar fue un paseo para los británicos y ya nunca pues más soltaron el peñón, por Dios. Uno se pregunta ahora cómo es posible que España no se percatara de la importancia estratégica de Gibraltar y la tuvieran tan desatendida. Pero es que somos así. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Ya está. Y a los peñones les pasa como a los granos, que se enquistan con el tiempo. La guerra siguió y así se llegó a la firma de uno de los más importantes tratados de Utrecht. Porque hubo varios, ¿vale? Los señoritingos diplomáticos estuvieron años firmando tratados de Utrecht mientras los españoles se desangraban en los campos de batalla. En el que se firmó hace poco, cuando digo hace poco fue hace más de 300 años, ¿vale? Concretamente el 11 de abril de 1713. Y es que Inglaterra acordaba la paz con Francia y reconocía a Felipe V como rey de España. Pero ¿qué pasa? Que ese reconocimiento obviamente pues no era gratis porque no hay nada gratis en esta vida. Era el principio de otra sangría, esta vez de territorio, que el desastre no había hecho nada más que empezar. Lo primero que se acuerda que el día de abril es que, vale, ¿no? Que Felipe V pues, se siente en el trono a cambio de una serie de concesiones que se concretarían en los siguientes tratados, ¿no? A saber, la verdad, a saber, o sea, Gibraltar y Menorca para los británicos. Y para los británicos también el monopolio de determinadas rutas en el comercio de esclavos con América. Cuando digo esto es el asiento de negro, ¿vale? Que era el negocio más lucrativo y cruel del siglo XVIII. Más concesiones. Escuchen. Austria se quedaba con parte de los Países Bajos, Cerdeña, el Ducado de Milán y Nápoles. Y nadie piense en la simple ciudad de Nápoles, ¿vale? No. Se trata de cuando Nápoles era media Italia, o sea, de la mitad de la bota para abajo. Y otra concesión más, Sicilia se la quedaba el duque de Saboya. O sea, que si nos preguntáramos quién ganó la guerra de sucesión para quedarse con esta empresa llamada España, parece que ganaron todos, ¿no? Los Borbones, que asentaron sus reales en este país, Gran Bretaña, que consolidó su hegemonía en el Mediterráneo y encima pasó a ser el rey del mambo en América. Por supuesto, ganó Francia porque nos colocó al francés y ganó Austria porque se llevó un montón de territorio. ¿Alguien perdería algo, no? Sí. Pues sí, alguien perdió algo. Millones y picos perdieron la vida y no por defender un país, sino por la rentabilidad empresarial que trajera una u otra dinastía. O sea, lo que le venía bien a uno le venía mal a otro. Ya lo dijo la lumbrera de Rodrigo Rato, ¿no? Es el mercado, amigo. Y no estaría de más saber exactamente qué dice el texto de la entrega de Gibraltar a los británicos que firmó Felipe V a cambio de encajar su trasero en el trono. Todo el mundo habla de ese acuerdo, pero pocos lo han leído.
Concretamente dice que el rey católico cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre sin excepción ni impedimento. ¿Está claro? Clarísimo. A cambio de esto, Su Majestad Británica, a instancias del rey católico, se compromete a que en Gibraltar no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en dicha ciudad de Gibraltar. A lo mejor por aquí se les podría meter mano, porque seguro que vive algún judío o algún musulmán, y por lo del contrabando, que también quedó prohibido en el Tratado de Utrecht. Tiempo después, Felipe V intentó recuperar Gibraltar por las malas, porque cuando pudo hacerlo por las buenas no quiso. Dicho de otra manera, por las malas no pudo y por las buenas no supo. El rey se empeñó sobre todo en recuperar Sicilia y allí decidió guerrear. Su homólogo británico, Jorge I, le ofreció Gibraltar a cambio de que dejara tranquila Sicilia. Pero Felipe V se empecinó en que o Sicilia o nada. Al final, ni una cosa ni la otra. Y hubo otra oportunidad 2 años después. Inglaterra propuso de nuevo al Borbón recuperar el peñón si a cambio entregaba su parte de la isla de la Española, lo que sería la actual República Dominicana. Pero el Borbón no se la dio y al final se la acabaron quitando los franceses. Está claro que Felipe V era un completo despropósito negociando. Qué despropósito de señor, de verdad. Que nos quitan todas las manos, hijo, que nos los quitan todos. En el Tratado de Utrecht también se decía que en caso de que Gran Bretaña quisiera vender o enajenar la propiedad de Gibraltar, se daría a España la primera opción de compra. Digo yo, no sé, solo tenemos que esperar a que caiga la breva. Hay que ver la cola que trajo la única y atrofiada criadilla del último Austria. Todo esto ha sido por culpa del testículo atrofiado. Qué triste, qué triste. Espero que les haya gustado esta anécdota del Tratado de Utrecht. ¿Vieron? Que si nos lo hubieran enseñado así en clase hubiera sido todo mucho más ameno. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.